que ustedes tengan herramientas y se les simplifique pues llevar a cabo sus exámenes parciales y elaborar pues compendios o guías de estudios del curso, ¿verdad? Pues en el derecho mercantil, como bien pudimos observar, existen distintos aspectos que van a diferenciar al derecho mercantil. A pesar de las similitudes con el derecho civil, vamos a encontrar aspectos significativos dentro no solo de sus principios, sino también de sus características. Entonces, para dar seguimiento a las características del derecho mercantil, yo les enumeré algunas características esenciales para poder comprender cómo el derecho mercantil nace y se desenvuelve en la vida jurídica. Y dentro de cada una de las diapositivas que les voy a presentar, vamos a encontrar varias características. Cada característica que va a detallar, ¿sí?, las cualidades del derecho mercantil, como se las enumeré en esta presentación, van a tener una finalidad de poder explicar y fundamentar de qué manera el derecho mercantil va a adquirir ciertos principios y cualidades y se les va a hacer más sencillo poder diferenciarlo de otras ramas del derecho, porque para la siguiente clase tenemos contemplado el análisis de la relación del derecho mercantil con otras ramas del derecho, ¿verdad? Entonces, iniciamos, jóvenes. Características del derecho mercantil. Josué Isaac Toj, apóyeme leyendo a qué nos referimos con profesionalidad del derecho mercantil, por favor. Josué. Muy bien. El derecho mercantil se aplica a la actividad profesional de los comerciantes y es a ella a la que primariamente responde según este principio. Los comerciantes en su actividad y por ser el derecho mercantil poco formalista, deben a través de la buena fe y verdad sabida posibilitar el tráfico mercantil en forma segura. Muchas gracias, Josué. Entonces, ¿a qué nos referimos con la profesionalidad? A que la profesión del comerciante, ¿sí?, conlleva un actuar dentro del marco jurídico de nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿verdad? Y no solo el ordenamiento jurídico interno, sino las leyes que conexan, ¿sí?, este ordenamiento jurídico y pueden tener ese factor de nacionalidad extranjera. Hablemos, por ejemplo, del derecho internacional privado, que si bien es cierto, es conocido como otra rama del derecho, tiene relación íntima en las relaciones comerciales interpersonales, ¿verdad? Pero con el factor de la nacionalidad extranjera por una de las partes, ¿verdad? Lo platicábamos al inicio del curso. ¿Qué sucede cuando nosotros realizamos actividades mercantiles, pero una de las partes posee este factor extranjero? Pues, ¿cómo va a ser regulado eso? Dentro de la negociación que nació a la vida jurídica y por ende está bien fundamentada, no solo en los aspectos burocráticos, sino que sus bases se fundamentan en los principios, quizás poco formalistas. Si no tenemos contemplado un aspecto de algún instrumento que esté tipificado expresamente en nuestras leyes, sino que por el aspecto poco formalista se le dio esa libertad, ¿verdad? Y aún así, nosotros tenemos la posibilidad de poder crear, ¿sí?, un negocio jurídico y que nazca a la vida jurídica. Entonces, la profesionalidad hace énfasis a que todo aquel que va a desarrollar, ¿sí?, esta actividad comercial se debe de regir por estos principios. Es por eso que se le conoce como una profesión, ¿verdad? Porque va a requerir ciertos preceptos, no solo jurídicos, sino éticos y morales, para poder contemplar que nazca a la vida jurídica el negocio jurídico, aludiendo a que no solo se respeta, ¿sí?, el orden jurídico que establece el negocio jurídico, sino se está respetando los principios morales y los principios éticos entre las partes.
Hablemos de la buena fe y la verdad sabida, ¿verdad? Entonces están realizando un negocio del cual ustedes conocen lo que conlleva, ¿sí? No solo la aprobación, ¿sí? De poder externar su voluntad por parte de las partes, sino estamos sabiendo la totalidad de las consecuencias, tanto de obligaciones como de derechos, ¿verdad? Lo que estamos contratando. No hay algo oculto, no existe un factor sorpresa, ¿sí? En lo que estamos contratando. Pues a eso hacemos nosotros alusión al decir de que la profesionalidad debe de regirse no solo por la buena fe, sino por la verdad sabia, ¿verdad? Seguimos. Otto Ortiz, apóyame leyendo qué es la flexibilidad, Otto. Sí, la flexibilidad se requiere de normas jurídicas que frente a circunstancias cambiantes y con frecuencia imprevistas, antes de obstaculizar, permitan y faciliten los negocios mercantiles. Muchas gracias. Entonces vemos de que como primera parte, el derecho mercantil tiene un factor conciliatorio dentro de sus principios y sus características, ¿verdad? No busca obstaculizar, sino busca permitir que la voluntad de las partes expresa, ¿sí? De manera legal, llamémoslo así, expresa debidamente en el instrumento, deba de poder obtener de cierta forma un respaldo tácito, no solo expreso dentro del documento o dentro de la ley, sino que el derecho mercantil lo que busca es facilitar los negocios mercantiles, obviamente siguiendo siempre los preceptos jurídicos que todo negocio jurídico debe de conllevar, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, si hablamos, ¿qué les digo yo? Si, por ejemplo, ustedes tienen a su cargo o tienen un heredero, llamémoslo así, que tiene capacidades especiales y ustedes le dejan su empresa, ¿será que una persona con capacidades especiales tiene derecho a poder administrar lo que ustedes le están dejando en un proceso sucesorio? Por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene síndrome de Down, por ejemplo, y tengo una empresa. Yo fallezco y en mi testamento está que la empresa debe ser administrada y es propiedad de mi hijo menor. ¿Es posible realizar este tipo de acciones, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? Díganme. Licenciado, Sí. ahí tendría que tener un tutor para que pueda él acceder a tener pues sus derechos, ya que él no tiene la capacidad. Ok. ¿Dónde estará ese fundamento? Hablando del ámbito mercantil, del ámbito comercial. Vamos al artículo 6 o 7 del Código de Comercio. Por favor, jóvenes, alguien que lo tenga a la mano. Yo lo tengo, licenciado, artículo 6, capacidad. Ok. Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. Era el artículo 7, perdón. Artículo 7, incapaces o interdictos. Sí, ese. Cuando un incapaz adquiere por herencia o donación una empresa mercantil o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con informe de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse y en qué forma, o no ser que el causante hubiera dispuesto algo sobre ello, en cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Muchas gracias. Entonces vemos de que el derecho mercantil nos abre la posibilidad de poder facilitar un negocio mercantil, ¿verdad? Es una característica importante, la flexibilidad. Lo que buscamos es que el negocio mercantil nazca a la vida jurídica, si se ha respetado, obviamente,
como antecedente los preceptos jurídicos que la ley nos indica que debemos de seguir, ¿verdad? Seguimos. El ámbito poco formalista. Compañera Andrea Jocop, apóyeme leyendo. Buenas noches. Buenas noches. Es del inicio, ¿verdad? Sí, solo la característica poco formalista. Poco formalista. La realización en masa, la necesidad de utilizar el tiempo y la coyuntura propias de la actividad profesional de los comerciantes y de su empresa. Exigen ausencia de formalismos innecesarios y la existencia de normas que toleren la realización rápida de los negocios. Muchas gracias. Entonces vemos de que como primer punto estamos buscando la celeridad, ¿verdad? De estos procesos. Que yo para poder realizar un negocio mercantil que va a ser conveniente para el Estado, no tenga requisitos que vayan a ser muy tediosos y que a cierto punto impidan el poder realizar estos negocios jurídicos conforme a la ley. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿alguien en alguna ocasión ha realizado o ha podido observar eh, cuál es el procedimiento de la compraventa de un bien inmueble, de una casa? ¿Qué debo de hacer yo para comprar una casa, jóvenes? Aparte de tener dinero. ¿Será que yo puedo realizar la compraventa de una casa de palabra por ser poco formalista? ¿O existen requisitos? Hay requisitos, Lick, para que usted pueda hacer una compraventa. Muy bien. ¿Como cuáles? ¿Usted sabe? Aquí realmente es lo que ustedes tengan como conocimiento general, ¿verdad, joven? De primero, pues solicitarle al vendedor, ¿verdad? Que si las escrituras están, que si uno puede ver las escrituras. Al ser así, uno se dirige delante de un notario, entonces ya por medio del notario él pide una, Consulta. sí, una consulta electrónica al registro de la propiedad para ver quiénes han sido sus últimos dueños o si tiene gravámenes o si está hipotecada. Entonces, por medio de eso, si no tiene nada, entonces ya se puede proceder a hacer la compraventa. ¿Y cómo hacemos esa compraventa? Por medio de una escritura pública. Muy bien. Y hay que inscribir esa escritura, Erika. Sí, al momento de que el notario la fracciona, da un plazo de 8 días para que esa escritura se vaya al registro. En el registro vienen y ya pues ya hacen le adjuntan al testimonio como una certificación donde ya pues ya pasa propiedad de uno, ¿verdad? O de la persona o del comprador. Exactamente. Gracias, Erika. La felicito. Como bien dice Erika, existe un procedimiento, ¿sí? Para este tipo de compraventas. ¿Por qué? Ese procedimiento pareciera bastante engorroso, pero ¿sí? Las personas prefieren realizar este procedimiento porque eso conlleva un respaldo, ¿sí? Que a ustedes como compradores les va a dar legalmente la propiedad, hablando de inmuebles. Ahora les pregunto, por otra parte, ¿alguien ha comprado o vendido un vehículo, jóvenes? ¿Alguien de aquí? Yolic. Buenas tardes. ¿Y cómo hizo? ¿Usted lo vendió o lo compró? Ambos. Ambos. Ah. ¿Y usted realizó un documento o cómo fue que hizo esa compraventa? Bueno, en el primer vehículo que compré yo hace muchísimos años, sí se hacía un documento diferente a los que se hacen ahora en la SAT. Se hacía, me parece que era un acta notarial. Muy bien. Y bueno, se hacía el trámite, pero ahora hay que hacer el trámite ante la SAT para hacer el cambio de propietario, ¿verdad? Para obtener una nueva tarjeta de circulación. Pero notarialmente, ¿usted hizo algún documento de compraventa, algo? No, como le comento, esto fue como en el año 90. Ahí sí realicé yo un documento en el que constaba que la persona que me lo había vendido, yo se lo había comprado.
pero eso porque se exigía antes. Ahora, pues, ante la SAT ya no se exige, Ya no sé. pero sí es conveniente tenerlo, pues, por seguridad del comprador y del vendedor. Totalmente, gracias Barrachín. Entonces vemos de que existe un ámbito poco formalista, ¿sí? Pero nosotros como notarios, ¿sí? O como incluso partes del negocio, en algún momento como Barranchina que fue vendedor de su vehículo en la última ocasión, podemos utilizar ciertos instrumentos jurídicos que nos van a respaldar. ¿Qué sucede? Mi camioneta está valorada en 250,000 quetzales. Yo decidí venderla, ¿verdad? Entonces yo voy al banco con esa cantidad y de dónde proviene. Entonces lo recomendable, ustedes como futuros profesionales deben siempre de prever una consecuencia jurídica para sus clientes y para ustedes mismos. Entonces necesitamos poder formalizar de dónde proviene esa cantidad para poder bancarizarla. Entonces, si bien es cierto, el ámbito mercantil es poco formalista, nosotros podemos utilizar ese mismo poco formalismo a nuestro favor para, si bien es cierto, contradecir lo poco formalista y volverlo más formalista. Sin embargo, vamos a poder evitar cualquier tipo de consecuencia jurídica por no tener un respaldo, ¿verdad? Y más hoy en día que el tema del lavado de dinero, que el tema por ejemplo, del testaferrato, de tantos delitos que pueden conllevar el no poder determinar la procedencia de una cantidad económica. Entonces es necesario que nosotros no nos atengamos a que el derecho mercantil es poco formalista, ¿verdad? Entonces nos sirve, sí, para poder crear celeridad en los procesos. Sin embargo, debemos de entender de que siempre que podamos respaldarnos, no está de más, ¿verdad, jóvenes? Les pongo un ejemplo. La compañera Nelly Lisette Romero tiene un negocio en el interior de la República, ¿verdad? Digamos que la compañera Nelly es una persona que es millonaria, ¿verdad? Ella se dedica a la venta de, no sé, hablemos a la venta de tomate, un ejemplo. Entonces la compañera Nelly nunca formalizó un negocio, ¿verdad? Porque en su cultura, con su familia, nunca se había buscado la ayuda de un abogado. Entonces la compañera Nelly acrecentó su negocio a tal punto en el que estaba teniendo ingresos semanales de, pongámosle una cantidad de 100,000 quetzales, ¿verdad? Entonces viene la compañera Nelly y recibe una notificación, ¿verdad? Porque ella empieza a ingresar dinero a su banco, pero por el movimiento de Nelly, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Ya el banco no tira alerta, porque eso es porcentual con nuestros ingresos a la cuenta. Cuando nos pasamos de ese ingreso porcentual que el banco detecta, entonces la compañera Nelly viene y dice, mire, disculpe, no sabía que tenía que tributar, ¿verdad? Entonces será de que ella podría alegar ignorancia ante la ley, ¿sí? Porque su familia nunca lo hizo, ¿verdad? Y ella, por desconocimiento, porque ella nunca estudió, ¿sí? Es una persona que solo se dedicó a los negocios y como el ámbito poco formalista del derecho mercantil nos permite no determinar de dónde proviene de dónde proviene el dinero en muchas ocasiones. Entonces Nelly viene y dice, mire, yo voy a pagar los impuestos, ¿verdad? Para que no se me sancione por algún tipo de delito como lavado de dinero, ¿verdad? Blanqueamiento en algunos casos, eh, no sé, evasión fiscal, elusión fiscal. Entonces Nelly quiere pagar esos impuestos. ¿Será que podríamos nosotros utilizar este ejemplo de lo poco formalista del derecho mercantil, pagar los impuestos que solicitan en esta auditoría de la SAT para poder eximir a Nelly de la responsabilidad, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? Que tiene una actividad comercial alta, ¿sí? Tiene un negocio, no tributó. ¿Será que podríamos utilizar este aspecto poco formalista
para poder eximirla de la responsabilidad de tener que comprobar de dónde proviene el dinero. Compañera Rosalinda, ¿qué opina usted? Buenas tardes, Rick. Buenas tardes. Pues yo considero que sí. ¿Por qué? Aún estoy analizando el caso que puso sobre Nelly, pero es para comprobar de dónde proviene el dinero. Ajá. Ok. Alguien que crea que no podemos lograr que la eximan de esa responsabilidad, aún teniendo esta característica. Y tal vez no, porque em, si ella genera bastantes ganancias o vende, me imagino yo que en algún momento tendría que haber presentado algún comprobante como vendedora para el comprador o el comprador exigirle una factura. Entonces yo me imagino que ahí ya pues lógicamente ya tendría que tributar. E igual manera para ella presentar, o sea, las cantidades de suma de dinero en su cuenta bancaria, ¿verdad? Porque el banco le preguntaría siempre a los del banco, ¿de dónde está generando usted? Entonces, sí que yo me dedico a esto, a ver, ¿nos puede mostrar facturas o de dónde usted compra o adquiere su producto o algo así? Okay. Ambas están en lo correcto. Sin embargo, les voy a contar cómo funciona esto con un caso expreso que incluso salió en las noticias, ¿verdad? De un señor ya de avanzada edad que vivía en el interior y llegó a una agencia de carros a querer comprar un pick-up del año con 400,000 quetzales en efectivo envueltos en una sábana, ¿verdad? Y eso era común verlo hace décadas. Pero los controles, ¿sí? Han evolucionado y han implementado nuevas formas de control para poder identificar de dónde proviene el dinero, ¿sí? Si bien es cierto, por costumbre, quizás incluso en la agencia bancaria, como ya conocían a Nelly, ya sabían que todas las semanas se iba a depositar sus 100,000 quetzales porque era una empresaria famosa en el área, no le solicitaban mayor información. Pero recuerden de que la ley, ¿sí? Es hegemónica para todos, se aplica por igual a todos, ¿verdad? Entonces, ¡boom!, cayó la auditoría. Entonces, la característica poco formalista no nos va a eximir de responsabilidades penales, ¿verdad? Sin embargo, sí podríamos nosotros formalizar, ¿sí?, esta característica poco formalista para implementar un mecanismo y de esa forma poder lograr que Nelly no tenga problemas con esas cantidades de dinero, ¿verdad? Como dice la compañera, un comprobante, una factura, no es necesario, ¿sí? En estos casos, cuando hablamos de actividades agropecuarias o del sector informal, extender una factura al último consumidor. ¿O será que nos dan una factura cuando vamos al mercado, por ejemplo, a comprar verduras? ¿A quién le ha dado una factura por comprar una libra de limones o cebolla o plátanos en el mercado? Hasta ahora que yo sepa, nadie, Lick. Nadie, ¿verdad? Pero entonces ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo factura esta gente? ¿Cómo declara impuestos? Entonces, el comercio informal en Guatemala, ¿verdad? Es una forma de poder apoyar al agricultor, al comerciante informal, de cierta forma, al no tener que presentar estos tributos. Sin embargo, ya esas cantidades ya son objeto de fiscalización. O les pregunto aquí, ¿quiénes han vendido o comprado algo en Marketplace, por ejemplo? O esas tiendas de ropa en línea. Luis Diego, ¿y usted ha extendido factura o ha recibido factura por comprar en esas plataformas, Luis Diego? No, Lick. La verdad es que todo es bien informal. Todo es informal e incluso existe una iniciativa como estudio de poder fiscalizar estas ventas en línea, porque hay personas que no declaran
tienen ingresos, tienen cómo demostrar, pero ¿dónde está la elusión fiscal? ¿Verdad? Pues ustedes ya lo van a ver en el ámbito tributario, que va de la mano del aspecto comercial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como nosotros lo vimos en la clase anterior, al Estado le conviene que nosotros seamos comerciantes, que exista movimiento, flujo de dinero, porque cada transferencia de cantidades económicas, ya sea por bienes o servicios, conlleva ¿qué? ¿Un pago de qué? ¿Impuestos? De un impuesto, así es. Pero dentro de estas características del derecho tributario que ustedes van a ver, eh, nosotros vamos a acompañar una característica dentro del derecho mercantil, ¿verdad? Que es el principio de la doble tributación, ¿sí? ¿Qué sucede? No podemos nosotros buscar que un bien o un servicio tribute dos veces. Por eso es de que ustedes cuando están inscritos en ciertos regímenes económicos, ustedes pueden deducir el pago de IVA por adquirir bienes o servicios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un restaurante y yo les vendí a los 56 que están aquí presentes un plato de comida valorado en 100 quetzales, ¿verdad? Entonces vengo yo y a los 56 yo les voy a cobrar 100 quetzales y voy a hacer 5.600 quetzales. Les doy una factura, ¿verdad? Esa factura que ustedes tienen por haber pagado los 100.000 quetzales, los 100 quetzales, me sirve a mí como comprobante de la responsabilidad de pagar el IVA, el ISR. Sin embargo, si yo vengo y contrato los servicios de Edgar Aroldo Reyes para que él me inscriba, eh, no sé, como proveedor del Estado, para poder dar comidas en eventos, etc. Entonces Edgar me va a cobrar 5.000 quetzales. Yo ya declaré mi 17% o 12% o 5%, dependiendo del régimen. Pero la factura que me va a dar Haroldo me va a servir a mí para que mi contador deduzca, ¿sí? Que si bien es cierto, yo facturé 5.600 y debo cierta cantidad de tributo, la factura de los 5.000 de Edgar me va a servir para no tener que pagar otra vez el impuesto sobre esos 5.000 quetzales. Entonces el principio de doble tributación viene a servirle al Estado primero para manejar un control y poder rastrear el dinero, porque el dinero es rastreable. Y segundo, dar una seguridad jurídica de que todo ingreso bancarizado tiene una vía de retorno para deducir de dónde proviene. ¿Ok? Es un poco más técnico el tema de la tributación, pero va acompañado en los negocios mercantiles. Seguimos. Compañera Gladys Marisol Rodríguez, apóyeme leyendo la característica de seguridad, por favor. Gladys Marisol Rodríguez, ¿está por ahí, Gladys? Sí, de seguridad, ¿verdad? Sí, seguridad. Dice, al enfrentarse un conflicto entre la seguridad del tráfico y seguridad del derecho, da primacía a la primera, subordinando la realidad a la apariencia jurídica. Ok, muchas gracias. Vemos de que en el derecho mercantil buscamos en primer punto la seguridad del tráfico y segundo punto la seguridad del derecho. Esto es un poco más técnico de poder entender y existen algunos autores que aún tienen conflicto con decir que la seguridad del tráfico es más importante que la seguridad del derecho en el derecho mercantil. Sin embargo, nos vamos al objeto primario. ¿Qué es lo que busca el Estado, jóvenes? Que ustedes se supediten a una norma, ¿sí? O que ustedes realicen comercio con base a los principios que yo establezco. En otras ramas del derecho buscamos de que la norma sea nuestro génesis primordial de la seguridad, para darle una seguridad jurídica. En este caso, al Estado le conviene de que ustedes sigan los preceptos jurídicos, sí es cierto, pero como prioridad que ustedes realicen negocios jurídicos para poder así tributar, ¿sí?
lo que el Estado está buscando que tributen, dependiendo de sus capacidades y de la cantidad a que asciende el negocio jurídico, ¿verdad? Y por último, la rapidez, ¿verdad? Que el comerciante debe de negociar en cantidad y en el menor tiempo posible, ¿sí? Buscar una celeridad dentro de los procesos mercantiles. No existe un tiempo de espera en un proceso mercantil para poder realizar un negocio jurídico, ¿verdad? Lo que tenemos son ciertos requisitos que van a buscar respaldar a las partes, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la compraventa del bien inmueble, pero hablemos del vehículo. Usualmente un vehículo, yo doy el dinero, mi comprobante de la compra del vehículo es el depósito y tener el bien, y posteriormente tener, por ejemplo, cuando eran títulos impresos, tener endosado el título. Hoy en día, tener la agencia virtual del eh, no acceso, sino tener a la mano que el vendedor eh, pueda aceptar la transacción en su agencia virtual y así el notario que está realizando la transacción únicamente tiene que dar avisos y se puede hacer un traspaso el mismo día, hoy en día, ¿verdad? Antes teníamos que esperar cita en la SAT, presentar los documentos, nos entregaban otra vez el título y la tarjeta de circulación ya nombre el nuevo propietario. Ahora que todo es virtual, se han perdido los controles, sí, ¿verdad? Porque existían notarios que realizaban traspasos digitales, traspasos electrónicos, perdón, y sin consentimiento de las partes. Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, la firma electrónica, que es la huella dactilar que queda registrada por parte de las partes del vendedor y el comprador, el notario que está pagando el servicio de firma electrónica para darle seguridad al proceso, ¿verdad? De la transacción. Entonces, si vemos las características primarias del derecho mercantil, tenemos por objeto buscar que las personas realicen comercio, ¿sí? Y que ese comercio sea lícito y siga los preceptos mínimos para que el Estado pueda adecuar, ¿sí?, el ingreso de ese tributo dentro de los negocios jurídicos, ¿verdad? Seguimos. Eric Eduardo López, apóyeme leyendo la primera característica de la diapositiva, por favor. El rigorismo en la responsabilidad, Lic. Sí, por favor. Va. Todas las relaciones jurídico-mercantiles se basan en una rigurosa responsabilidad de una parte el comerciante y de la otra el que contrata con él. Debe cumplir a cabalidad y actuar dentro de plazos perentorios. Muy bien. ¿Qué sucede? Al momento de realizar un negocio jurídico, nosotros pactamos la cantidad, la forma y el tiempo, ¿verdad?, de cómo se va a cumplir la obligación, en este caso el pago. Entonces tenemos un rigorismo en la responsabilidad al momento en el cual, por ejemplo, el acreedor de este negocio jurídico debe de adquirir el beneficio en el tiempo, modo y cantidad que se establece en el negocio jurídico. Asimismo, otorgar la obligación a la cual se está comprometiendo. Y viceversa, el deudor también debe de tener una rigurosidad en la responsabilidad para el cumplimiento de esta obligación. ¿Qué sucede si en un negocio jurídico, obviamente depende del instrumento, ¿verdad? Pero en la mayoría de instrumentos que son parte de los negocios jurídicos dentro del derecho mercantil, ¿qué sucede si un deudor incumple en el cumplimiento, jóvenes? ¿Qué sucede si yo como deudor incumplo en el pago de una deuda, por ejemplo? ¿Será que la ley me va a respaldar a mí como acreedor? ¿Se le puede iniciar un proceso de ejecución? Un ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El Estado, si tiene la obligación de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones que han nacido a la vida jurídica,
a través de un negocio jurídico, no de oficio, porque aquí hablamos de relaciones interpersonales, es decir, a instancia de parte. Entonces, si nosotros tenemos una responsabilidad dentro de un negocio jurídico, debemos de saber que la otra parte, en este caso el acreedor, tiene la capacidad de poder ejecutar, ¿sí?, el cumplimiento. Y aún a eso podemos tener otro tipo de responsabilidades, como por ejemplo daños y perjuicios, ¿verdad? El embargo, el arraigo. Entonces, la deducción de las responsabilidades va a conllevar, dependiendo, si es cierto, del instrumento que utilizamos para llevar a cabo el negocio jurídico, pero también el objeto, ¿verdad? Si es una prestación de servicios, si yo me comprometo a prestar un servicio y yo incumplo, ¿será que el Estado me puede obligar a mí a prestar un servicio? Por ejemplo, yo contrato al compañero César Antonio por 50,000 quetzales para que me haga una consultoría jurídica en mi empresa. Sin embargo, yo le cancelé al compañero César Antonio y quedamos que el día 4 de agosto él tenía que tener la consultoría lista y no la tiene lista. Ya no me contesta, ya me cobró. ¿Será que el Estado puede obligar, el juzgado, perdón, puede obligar a César Antonio a trabajar esa consultoría? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? Yo pienso que no se puede obligar a una persona a trabajar un determinado servicio, pero sí se le puede obligar a resarcir el daño que le ocasionó, ¿verdad? Exactamente. Gracias, Josué. Muy atinada la respuesta. Entonces, si bien es cierto, él ocasionó él tuvo una actitud contraria a lo que habíamos pactado dentro del negocio jurídico, pero yo espero a cambio de mi pago un servicio. Sin embargo, por este incumplimiento, el órgano jurisdiccional no puede obligar a César Antonio a trabajar, ¿verdad? Pero sí lo puede obligar, como bien dice Josué, a resarcir, a devolver el dinero, a pagar las costas. En dado caso, yo inicié una demanda de daños y perjuicios, ¿hasta dónde podría ascender ese perjuicio y ese daño ocasionado a mi persona? ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a cuantificar todo lo relativo al derecho mercantil. ¿En qué, jóvenes? En dinero, ¿verdad? En el derecho mercantil todo se va a cuantificar en una cantidad líquida, ¿sí?, y exigible y real, ¿verdad? Entonces yo tengo que establecer todo lo que yo vaya a realizar en un negocio mercantil cuantificado en dinero, en cantidades, ¿ok? Seguimos, compañero Alan Hernández, apóyeme leyendo qué es agilidad. Compañero Alan Hernández, ¿está por ahí? Aquí estamos, Lick. Agilidad, por favor. Agilidad. ¿Por qué la economía no puede parar? Porque está en constante evolución, por eso debe ser ágil. Ok. Seguimos. Cambiante. Aleida Vicente, por favor. Cambiante. El comercio es una función humana que cambia día a día por diversos motivos políticos, científicos, culturales. Las formas de comercializar se desenvuelven progresivamente. Muchas gracias. Entonces, agilidad y cambiante lo vamos a tener en un mismo sentido, ¿verdad? El derecho evolutivo, permítame. Entonces, lo vamos a tener en un mismo sentido, aunado a qué? A que el derecho, ¿sí?, es evolutivo, porque el derecho debe de adaptarse a los cambios sociales y la sociedad es evolutiva. Por ende, el derecho aunado, ¿sí?,
a ese factor evolutivo de la sociedad, va a tener que incurrir en cambios que se adapten a una función humana, que cada día cambia. Hace 40 años no podríamos ni siquiera haber pensado en poder realizar transacciones en línea como las realizamos hoy en día, ¿verdad? Nosotros tenemos una globalización de los negocios jurídicos muy fuerte. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos consumir un producto que proviene de un país extranjero, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en ver Netflix, digamos, ¿verdad? Nosotros realizamos un pago, pero ¿será que aquí en Guatemala existen oficinas de esta empresa? No hay, Lick. No hay, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces al momento de querer realizar una demanda, de querer realizar una forma de queja, ¿verdad? Que puedan hacer a la vida jurídica? Byron, dígame. Pensé que iba a comentar el compañero, perdón, Byron. Entonces, el globalismo, la globalización, ¿sí?, de los negocios jurídicos es un tema que aún a la fecha está pendiente de ser regulado, porque en Guatemala no se les obliga a estos proveedores de servicios digitales a tener oficinas físicas para poder proveer ese servicio como se hace en otros países. Entonces, ustedes como estudiantes que están a punto, o algunos ya iniciaron sus investigaciones para realizar sus tesis, ese es un factor muy importante, ¿verdad? Lo que estamos viviendo hoy en día, para los que no saben qué investigar en sus puntos de tesis, piensen en todas las cosas que no están siendo reguladas correctamente y que hasta la fecha dependemos totalmente, ¿verdad? Seguimos. Compañero Carlos Aristides, póyeme leyendo la adaptabilidad, por favor. Bueno, Chile, adaptabilidad. Porque el derecho mercantil derivado del poco formalismo formalismo tiende a adaptarse a las peculiaridades del tráfico comercial. Muchas gracias, Carlos. Entonces vemos de que el poco formalismo nos da flexibilidad para que podamos generar un derecho, un derecho mercantil evolutivo constantemente, ¿verdad? No tenemos nosotros un sistema riguroso de preceptos que sean como una camisa de fuerza, que deban de llevarse los procesos y los negocios jurídicos de cierta manera, que solamente podamos utilizar instrumentos dentro del derecho mercantil que estén escritos y tipificados en la norma, ¿sí? Entonces esa característica de la adaptabilidad va a conllevar un factor importante para poder generar una evolución constante en el derecho mercantil, ¿verdad, jóvenes? Ya vamos a finalizar. Vamos con compañera Hidalma, por favor, apóyeme leyendo qué es la internacionalidad. Claro. Buenas noches. Internacionalidad, porque las actividades mercantiles tienden a borrar las fronteras y buscar espacios más amplios que los circunscritos a un solo país. Ok, entonces gracias, compañera, es lo que estamos platicando, ¿verdad? De que el tema de la globalización de los servicios ha borrado fronteras, ¿sí? Entonces vemos espacios más altos de cómo podemos proveer servicios y adquirir, ¿sí?, un pago a cambio de estos servicios o productos. Por ejemplo, ustedes, no sé, si ustedes crean un producto que pueda ser exportado, ya no es necesario que ustedes sigan todos los lineamientos que hace 20 años se seguían. Ustedes podrían venderlo en Amazon, por ejemplo, o importar productos de Amazon, dependiendo obviamente de las cantidades, el uso que se le va a dar al producto, si van a necesitar ciertas licencias, ciertos permisos,
pero estas fronteras ya no nos limitan a nosotros en el ámbito comercial. Ustedes podrían exportar productos guatemaltecos a al continente asiático, por ejemplo, y tienen todos los mecanismos para poder realizar. Y no tienen un impedimento, ¿sí?, de por qué tener que guiarse a ciertos productos establecidos de exportación, ¿verdad? Obviamente hay que respetar ciertos aspectos, ¿verdad? Luis Diego, dígame. Lick, solo tengo una duda. En este caso, en un caso hipotético, yo compro algún producto en Amazon. Ajá. ¿Cuánto es lo que se debe pagarle a la aduana? O sea, el porcentaje. Depende del producto, Diego. Por ejemplo, si usted necesita importar, no sé, productos como los que venden en esta plataforma de Alibaba, que hasta carros pueden traer, y necesita contenedores, trae barcos, por ejemplo, traen barco sus productos o lo traen vía aérea, va a depender no solo del producto, sino de las características y el uso que se les va a dar, ¿verdad? Entonces, existen muchas formas de poder importar productos. Ustedes pueden comprar la factura, ¿verdad? Una factura que el transportista de la naviera ya incluye dentro de su servicio de transporte. Ustedes pueden correr con gastos para ahorrarse ciertos seguros y ciertos aspectos que no son puramente dependientes de nuestras aduanas, ¿verdad? Ni de la SAT. Va a ser dependiente del transportista que va a importarles el producto a ustedes. Entonces, ¿cuánto se tiene que pagar? Realmente, como le digo, va a depender del uso, del peso, si necesita licencias o no, ¿verdad? Hace poco a un cliente le apoyamos a importar 50 ventiladores que tenían la característica de que funcionaban con agua. Entonces, estos ventiladores solamente con agua producían aire frío, ¿verdad? Sin embargo, en Guatemala, como era algo muy novedoso, a la primera vista se le solicitó una licencia ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente que tenía un costo de 300 quetzales, ¿verdad?, por ventilador. Y era porque se sospechaba que no era agua lo que utilizaban, sino refrigerante. Entonces va a depender del uso, de las características, de la información, no solo de la naviera o del medio de transporte, sino del proveedor. Y eso va a incurrir en que ustedes tengan que pagar un cierto impuesto, ¿verdad? Y sobre todo por el peso también, ¿verdad? Entonces seguimos. Para finalizar, Jacqueline Abigail, por favor, la tendencia socializadora. Jacqueline Abigail, ¿está por ahí? Sí, perdón, tendencia, ¿verdad? Sí. Tendencia socializadora, porque el derecho mercantil al desarrollar las normas que disciplinan la protección a la empresa, la obligación de contratar, la prohibición de monopolios, protección a la libre competencia, etc., se manifiesta plenamente imbuido en un sentido social. Muy bien. Entonces, volvemos a la característica, ¿sí?, principal que nos va a conllevar al aspecto del interés que tiene el Estado de que nosotros podamos realizar actividades comerciales y esa protección que se le va a dar a las empresas, ¿verdad? No solo plasmar obligaciones, sino otorgarle derechos y capacidades, ¿sí? Asimismo, una protección a la prohibición de monopolios, como decía la compañera, que tengamos una libre competencia y no solo en el ámbito comercial, sino que profesional al momento de que nosotros brindamos servicios, tener una competencia libre, ¿verdad? No tener una competencia desleal como le conocemos. ¿Por qué? Porque esto viene a afectar directamente los mercados, ¿verdad? Una competencia desleal, ¿verdad, jóvenes? Entonces, bueno, vean, vamos a finalizar
para poder llevar el orden del curso de las clases que tenemos ya programadas, vamos a finalizar hasta aquí. ¿Cuál va a ser el ejercicio, jóvenes? Les voy a colocar las instrucciones en el Classroom, es un ejercicio individual. Estos ejercicios ustedes los tienen que entregar previo al primer examen parcial, es decir, no tienen fecha de entrega. Sin embargo, mi recomendación es que ustedes puedan adelantar con sus tareas para que no se saturen al final. ¿Por qué? Porque las tareas que sean entregadas posteriormente a la fecha de entrega no van a ser tomadas en cuenta, ¿verdad, jóvenes? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí por la noche de hoy, jóvenes. Siempre un gusto. No se preocupen con la asistencia final, porque aquí les estoy tomando quiénes se quedaron y cuánto tiempo se quedaron en la llamada, ¿verdad? Entonces les va a contar como asistencia final. De ahora en adelante solamente vamos a tener asistencia inicial. Y ya el mismo Google Meet me envía a mí el reporte de las personas que están compareciendo durante toda la clase, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí por la noche de hoy, jóvenes. Un gusto saludarles. Y como siempre, les deseo un feliz descanso. Nos vemos el día martes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick.